Amigos, hay un tema que es ineludible para un programa de esta naturaleza, y es el número de casos que se han dado en cuanto a la violación carnal de menores de edad, niñas y niños. Esta es una situación que no se ha enfrentado con la seriedad que amerita el caso, porque se argumenta que muchos de estos violadores apelan a, bueno, acepto la culpa y les bajan la pena y no cumplen una pena que es hasta liviana en muchos casos para efecto del daño que causan, daño que es para siempre en el alma, en el corazón y en la piel de los niños y niñas afectados. La diputada Paulette Thomas, o Paulette, no sé, Paulette o Paulette, persona muy conocida en el ambiente artístico, que además ocupa una curul en la Asamblea Nacional, está con nosotros esta mañana. Paulette, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señora Adames, buenos días, gracias por la oportunidad y sobre todo buenos días a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Oiga, usted como nueva diputada en la Asamblea Nacional ha presentado una propuesta de ley que tiene como propósito lograr que se impongan penas de prisión de hasta 30 años para los violadores. Esto es una respuesta precisamente a la laxitud. Las autoridades, háblenos un poco acerca de esa iniciativa legislativa, diputada Tomás, y bienvenida. Muchísimas gracias. Definitivamente que esta es una deuda de vieja data. Comprendo perfectamente que hay algunos ámbitos de la sociedad que pudieran no estar de acuerdo con estas pruebas un poco más contundentes, más férreas, pero creo que es lo que amerita en un momento como este, en el que vemos que este tipo de crímenes contra nuestra niñez van en aumento, franco aumento, y lamentablemente el sistema penal acusatorio, cuya creación se da específicamente para tratar de simplificar todo el proceso y tratar de acelerar un poco esa mora judicial que tenemos en muchos aspectos, la hora de la hora lo que hace es, si bien que los procesos sean un poco más rápidos, lo que logra en un momento dado es que estos criminales no sean sancionados con todo el peso de la ley. Como tú bien mencionaste hace un instante, esa marca es indeleble, esa marca que dejan en nuestros niños y niñas no se borra. Es una marca y es un peso que la acompaña hasta el final de su existencia, sin duda alguna. Y obviamente ese niño, esa niña, no va a florecer tal vez como estaba estipulado o como hubieran sido los anhelos de sus padres, porque simple y sencillamente un adulto que en muchas ocasiones termina siendo algo muy cercano a su círculo familiar o alguna persona con un liderazgo jerárquico alrededor de ella, que impide tal vez en un momento dado hacer las denuncias como se deberían hacer. Yo creo que es importante que tomemos en consideración que hay personas que no se pueden resocializar. Eso no lo digo yo, ni lo invento yo, eso lo dicen los expertos. Muchas estadísticas a nivel médico dicen lo mismo que yo estoy diciendo en este momento. Por lo tanto, si bien tenemos un sistema judicial en mora, segundo, a la hora de la hora lo que tenemos al entrar una persona a la red, a las cárceles, termina entrando una especie de universidad del crimen. No tenemos el acompañamiento de psicólogos y de psiquiatras en cantidad suficiente como para poder empezar a tratar todos estos problemas. Yo creo que lo que amerita en casos como este, en momentos como este que vivimos, es precisamente aumentar las penas. Camila. Y como bien usted dijo hace un instante, yo estoy proponiendo penas de 30, precisamente para este tema, penas de 30 años, penas mandatorias, que al ser mandatorias no permiten el más mínimo atisbo a un acuerdo de pena, que es algo que se está dando de manera tácita. La persona acude ante el sistema penal acusatorio, baja la cabeza, acepta su culpabilidad, y como si al aceptar esta culpabilidad se tratara de una especie de atenuante, pero no puede existir atenuante alguno ante una afrenta como esta. Camila. Sin embargo, ha ocurrido en otros casos, no necesariamente en Panamá, que al subir las penas, lo que pasa es que también los jueces, o sea, si de por sí se tiene un problema para llegar a una condena, que al tener penas tan altas, a veces los jueces lo dudan un poco más antes de condenar, uno o dos. Si de por sí es una situación difícil para una familia, en el caso de que el agresor esté dentro de la familia,
puede ser o sea, un mal incentivo para denunciar también, si en teoría le estarías arruinando por siempre, o sea, puede que sea más difícil que las personas quieran denunciar, ¿o no? Si existe algún Bueno, nivel de apego con el agresor. yo creo que a estas alturas del partido, yo siento que seas hermano, hermana, tía, prima, o lo que sea, que la persona o primo del agresor, yo creo que debe pesar mucho más. Yo siento que, caramba, nos No, o sea, estamos lo que digo es que preocupando. puede que al subir la pena haya menos condenas, es lo que estoy tratando de preguntar. Bueno, yo lo que considero es que lo que necesitamos en estos momentos, Camila, es que tengamos penas ejemplares. Definitivamente penas ejemplares, porque lo que está sucediendo hasta la fecha es algo que se cae de su peso. No puede ser que a la hora de la hora terminen revictimizando a una criatura una y otra vez. ¿Cuántos casos hay que a la hora de la hora estos señores terminan con una pena de tal vez 8 años, porque ni siquiera les dan la pena máxima, lo que implica que al ser condenados a 8 años, a los 2 años y medio, ese ser va a estar en la calle otra vez? Y aquí hay otra cosa también que se conecta con esto, que es el listado de maltratadores, violadores, acosadores y todo lo demás, que ya es ley de la República. En este país tenemos leyes para muchas cosas, pero ¿cuántas no se aplican? Yo creo que eso no está bien, no está bien de ninguna manera. Yo creo que tenemos que fijarnos en lo que sucede en otras latitudes, que es realmente efectivo. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, este listado de agresores, ofensores, maltratadores y violadores es totalmente público. Usted tiene todo el derecho de saber quién es la persona que entró a su barriada. Usted tiene todo el derecho de saber quién es esa persona que se mudó a su edificio, sobre todo si usted vive cerca de un centro de educación, de un centro educativo. No puede ser que aquí simple y sencillamente, caramba, hacen una afrenta contra la sociedad misma y es como si no hubiera pasado nada. Y no puede ser. Aquí tuvimos el caso de un diputado que fue acusado de casos similares a estos, y a la hora de la hora, por ser diputado de la República, al no tener una mayoría total de los 9 magistrados, uno salvó su voto, 3 dijeron que era culpable, perdón, que era no culpable, y 5 dijeron que era culpable, pero al no tener una mayoría absoluta, el señor salió sin ningún problema. Eso Sabrina, no puede ser. Sabrina. Diputada, el aumento de penas evidentemente es bien importante, pero hay otro aspecto que no sé si se ha considerado, y es la cantidad de casos de violación sexual que se dan dentro del seno familiar y que simplemente no se denuncian porque las víctimas, digamos, no tienen el apoyo del Estado para denunciar a alguien dentro de su seno familiar. Y yo creo que eso es un problema, no sé si igual o más grave que el tema del aumento de penas. No sé si usted ha pensado en alguna forma legislativa de abordar eso. Claro, definitivamente tiene que haber protección para las personas que están denunciando en un momento dado. Pero eso tiene que ver sobre todo con educación. A la postre, todos los problemas que tenemos hoy día, si nos sentamos a platicar un día, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de mal uso de los fondos. En general, terminamos siempre en una pequeña palabra, que es educación. Educación, 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 que es la clave. Tenemos que empoderar a nuestros niños. Necesitamos educación sexual, que los niños sepan hasta dónde, que sepan diferenciar una caricia de un familiar a otro tipo de situaciones. Entonces, tenemos que empezar a ver esto con los ojos que deberíamos haberlo visto hace mucho tiempo y que estamos postergándolo una y otra vez. Camila. Ahora, con el tema de los acuerdos de pena, eso también ha sido un debate que se ha tenido en la sociedad panameña, porque incluso, o sea, más allá de la parte de la rebaja de pena, también representa una ventaja particularmente en casos complicados y familiares, donde no se quiere un conflicto judicial, o sea, que se quiere una condena rápida, y a veces los acuerdos de pena permiten eso, y hace más fácil que la persona, que la víctima no se eche para atrás. Entonces, o sea, su propuesta cierra la puerta a acuerdos de pena definitivamente, o sí los permite, en este tipo de crímenes no lo permite. No lo permite, porque a la hora de la hora yo creo que nos preocupamos un poco más en los derechos del victimario más que en la víctima. Aquí hace unos años atrás se dio el caso también
atropellaron a una chica en el área de Colón que ese día cumplía 14 años. Iban precisamente en familia a comprar el pastel con el que iban a celebrar el cumpleaños de esta criatura. Un señor atropella a esta niña y la niña lamentablemente muere. Y a la hora de la hora, primero el padre exigía que a este señor le cayera todo el peso de la ley, pero después hubo un arreglo económico y no pasó absolutamente nada. Como sociedad, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Como sociedad, ¿hacia dónde vamos? Sí, pero creo que eso es más que nada los términos del acuerdo. O sea, creo que se puede revisar cuáles son los términos disponibles. Pero sí hay gente que prefiere, o sea, gente víctima que prefiere un acuerdo que un pleito. O sea, que prefiere salir eso rápido versus tener que enfrentar un proceso judicial del que no saben cuál va a ser el resultado, del que no tienen certeza, que es una apuesta, bueno, versus un acuerdo que sí garantiza un resultado. Caramba, si ese fuera mi caso, yo querría que se aplicara la ley hasta las últimas instancias. Y creo que es la manera de pensar de muchas personas. Yo caminé durante 2 años en búsqueda de firmas y esta propuesta que salió a la luz, que yo propuse en plena justo antes de empezar la campaña y que rescaté ahorita para hacerla realidad, es parte del sentir que yo recogí de todos y todas esos ciudadanos que yo visité a lo largo de 2 años. Que insisten, esto no puede continuar. Tenemos que ponerle un punto final a estas afrentas que se dan contra nuestros niños, y no solamente contra nuestros niños, contra las mujeres, contra los adultos mayores, contra las personas con discapacidad, porque sucede una y otra vez. Y somos una sociedad que al parecer no tiene una sensibilidad real ante estos temas, pero tenemos que traerlos a la palestra, tenemos que hablar del asunto y tenemos que darle una solución. Bueno, por eso estamos invitándola a usted a este programa, diputada Paulette. Y se lo agradezco muchísimo. No hemos terminado. Tenemos otro tema que tocar, porque esto lastima no únicamente la unidad familiar, lastima también, como dije, para siempre a los niños que son abusados también y las niñas. ¿Okay? Eso nos marca para siempre, eso es como un tatuaje. Eso no se quita más nunca. Entonces, es indeleble. Entonces, se me ocurre pensar de que yo quiero invitarlo a usted, tocó tangencialmente la ley que es del año 2021, la ley que establece la creación del listado público. Está por ley de la República, el listado público de quiénes son estos depredadores, okay, estos abusadores, y en Panamá, como de costumbre, como no hay certeza del castigo, hombre, se sienten todavía muy cómodos. Eso lo vamos a tocar, y el caso, ¿sabe qué? De CENIAF. ¿Recuerdan el CENIAF? ¿Usted lo recuerda? Yo lo recuerdo. Sabrina lo recuerda, Camila lo recuerda, Rubén lo recuerda. Prohibido olvidar ese escándalo. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La diputada invitada esta mañana, Paulette Thomas, ella ha presentado una propuesta legislativa para imponer penas de prisión de hasta 30 años a los abusadores, a los violadores, etc. Yo le decía que hay una ley de la República que es de vieja data, en el año 2021, en la cual se establece que se publicarían, se harían de conocimiento público las personas que han cometido este tipo de ataque, porque es un ataque lo que se le da, a veces sutiles, mediante caricias prohibidas, etcétera, que termina en violación carnal. Entonces, entre las cosas que yo he visto que hay en otros países, voy a remitirme a los Estados Unidos de América, donde hay tantas víctimas de este tipo de flagelo. Ahí se les prohíbe, por ejemplo, vivir cerca de escuelas, por poner un ejemplo. Lejos, no pueden vivir cerca de ningún colegio donde haya niños, un ejemplo. Entonces, los vecinos tienen que saber que ahí hay un depredador. Ese es otro punto también, porque este tipo de violaciones a niños y niñas no únicamente una potestad de ciertos ciudadanos. Hemos visto el escándalo, los escándalos de la Iglesia Católica, de pastores evangélicos, de padres que abusan de sus hijos, de tíos, que es la mayor parte de los escándalos que se ven muchas veces, pero las familias, por razones de imagen o por prejuicio, por las razones que quieran, no se atreven a presentar la denuncia o por vergüenza, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, esto o quizá porque el agresor tiene
que los niños no son las únicas víctimas del agresor, o sea, también a veces por temas económicos, a veces el que mantiene a la familia, o sea, no es tan sencillo como que siempre es que quieren proteger a la persona, a veces ellos también son víctimas de alguna manera u otra de un sistema abusivo. Usted se refiere, y le paso la palabra, al no al acuerdo de pena en casos tan brutales como estos, ¿correcto? Definitivamente. Que no se dé, que no tengas esa posibilidad. Eso es una realidad. Porque a la hora de la hora, si estos acuerdos de pena en la mayoría de las situaciones se dan de manera tácita y sin tomar en consideración siquiera a la defensa de la víctima. Es un acuerdo que se da probablemente entre el juez y las personas, perdón, se me entró una llamada, disculpen, se da entre el juez y la defensa del victimario. Entonces, la defensa por el respaldo legal de la víctima, en la mayoría de las veces ni siquiera es tomado en consideración. Entonces, disculpe que le interrumpa porque el tiempo corre. Hay una situación que se dio en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia. Terrible. Sus siglas como CENIAF. Fue primera plana en los medios, fue motivo de comentarios en la radio, la televisión, en fin. Por todos lados, ese fue un tema que llamó y que impactó, cimbró a la sociedad panameña. Sin duda alguna. Porque eran niños muy humildes, muy pobres, desprotegidos, y niñas también, que aparentemente fueron abusadas. Pero cuando se llegó a mencionar que tal vez habían personas de la clase política, de la clase económica, comenzó a buscarse enseguida las grúas, los camiones y tal para echarle tierrita, ¿no? Al escándalo que hoy... Sí, es lamentable. Definitivamente es lamentable. Es lamentable, todos realmente nos quedamos atónitos ante cuando se descubrió todo este asunto y también muchos, al menos a título personal, lamenté muchísimo el silencio por más de casi 15 días del señor presidente ante el presidente en ese momento, en ejercicio, que era el señor Néstor Cortizo, porque no fue hasta el 17 de ese mes que el señor finalmente hizo una declaración al respecto. Yo creo que esto es algo, una afrenta contra la sociedad, de una manera impresionante, al querer vendernos que estaban tratando de dar solución a estas condiciones tan terribles por las que estaban atravesando estos niños, que tenían que ser extraídos de sus círculos familiares, para luego exponerlos ante todo esto, era algo totalmente reprochable por la sociedad al completo. A la hora de la hora, tengo entendido, porque cuando esto se dio, yo solicité una cita con el procurador encargado en aquel momento, que es hoy día el procurador actual, que es el señor Javier Caraballo, y me dijo que esa investigación venía de hace mucho tiempo y que de hecho ya ellos estaban a punto de empezar a tomar decisiones al respecto. Pero lamentablemente fue algo laxativo que fue quedando, permaneciendo en el tiempo, y poco a poco la sociedad fue perdiendo interés en el asunto. Y al estar perdiendo interés en el asunto, lamentablemente quedó relegado a un segundo, tercer y cuarto plano. Y hasta el día de hoy nosotros no tenemos claro qué fue lo que pasó. O sea, hay un par de personas que finalmente pagaron con la cárcel, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Ese es el asunto que hay aquí. ¿Por cuánto tiempo una persona puede ser considerado que ya cumplió su deuda contra la sociedad? Entonces, tenemos muchos pendientes, lamentablemente, pero esos muchos pendientes a la vez todos son de gran relevancia y a veces pareciera casi imposible como seres humanos poderle dar la relevancia que tiene cada uno de ellos en búsqueda de una solución, o por lo menos cómo mejorar la situación ante situaciones como esa. Camila. No, y además del tema punitivo, si el sistema ha mejorado, porque parte de lo que permitió los abusos fue el desorden que había en el sistema y la manera en la que se toman las decisiones para mandar a un niño o niña a un albergue versus a una familia de acogida o a otro familiar que sí pueda brindarles un mejor, porque muchos de estos niños no necesariamente son huérfanos, sí no tienen, en muchos casos tienen familia disponible, pero había que revisar un tema de procesos. Entonces sería interesante conocer también qué ha cambiado en el sistema de cuidado de estos niños vulnerables. O sea, más allá,
además de la parte estructural, la parte judicial, cómo se toman las decisiones, quién toma las decisiones, quién les da seguimiento, etcétera, si ahí hubo una reforma importante o no, porque al final eso es lo que va a determinar también el destino de los futuros niños que queden en estas situaciones y los que siguen en el sistema hoy en día. Claro, es realmente terrible. Yo creo que todos recordamos, o por lo menos yo no puedo sacar de mi mente, cuando todo este tema estaba, habían pasado siquiera 2 o 3 semanas luego que se dio a conocer este asunto. Fue como si nos hubiera explotado una olla de presión en la cara porque no lo podíamos creer, no podíamos creerlo. Y recordamos, por lo menos yo recuerdo perfecto, una chica que escapó, una niña de 7 años que escapó del albergue en el que estaba y no podía ir más allá, y lo que hizo fue irse varias casas más allá donde quedaba el albergue y subirse al techo. Y la niña lloraba amargamente que ella no quería regresar a ese lugar. Entonces, si esa niña de 7 años lloraba una y otra vez solicitando que por favor la llevaran a otro lado, que ella no quería regresar ahí. Recuerdo que la policía estuvo presente en ese lugar, trabajadores sociales estuvieron presentes en ese lugar, y finalmente cerca de las 7:30 de la noche lograron bajar a la niña, pero en vez de llevarla a un lugar de acogida o un lugar, por el momento que no sé si exista realmente esa figura, esa niña fue devuelta a ese lugar donde ella tenía tanto temor de regresar, porque es lo que dicta la ley. Entonces, todos esos temas tenemos que tomarlos en consideración. Y yo agradezco muchísimo porque ahora que yo presenté esta ley hace cerca de 2 semanas y media, ahora empieza el gran debate. Ahora vamos a empezar en la Asamblea a invitar a todas las personas que pueden dar su parecer para enriquecer este proyecto de ley y para cambiar tal vez lo que haya que cambiar. Lo importante de todo esto es que el tema se está conversando. El tema vino a nuestro presente y ahorita ya forma parte del top of mind de los panameños. Sabrina. Sí, no, que este ejemplo, tal y como lo dice Camila, es uno más de cómo cuando hay un escándalo, el escándalo dura el tiempo que dura la indignación ciudadana o el tiempo que está en primeras planas de los medios y luego se olvida y sin ningún seguimiento a cuáles fueron los correctivos que se tomaron para que no se repita o incluso para que no haya impunidad, y eso se puede extender a muchísimos otros temas más allá del abuso sexual o el presunto abuso sexual de menores o el desorden administrativo y de procedimientos de CENIAF. Por ejemplo, yo ni siquiera he escuchado, y no sé si ustedes, cuáles son los planes para adecentar y organizar el sistema de la nueva directora de CENIAF. Entonces, creo que haces bien en traer un tema del pasado, también para recordarle a la opinión pública panameña que los temas, no por dejar de estar en los medios de comunicación, dejan de existir, y que se requiere estar encima de ellos, porque así como en este caso tenemos la sospecha de que ha habido impunidad seguramente en los casos donde ha habido más cercanía al poder, eso lo podemos extrapolar a muchísimos otros temas distintos. Yo recuerdo en su momento, cuando hablamos de eso, se surgió en la opinión pública el hecho de que había algunos personajes de cierto nivel político y económico, y hasta ahí terminó. O sea, el tema comenzó a echársele tierra. Esa es la parte que más me duele. O sea, y la impunidad. Lo que más ofende es la impunidad. Sin duda alguna. Ojo, este no es un caso nada más, y lo vamos a decir tan brutalmente sinceros como debemos ser y somos todas las mañanas en este programa y en la vida privada nuestra. Los casos más sonados se dan en el entorno familiar. La cantidad de tíos, entre otras cosas, que abusan. Padres, abuelos, hay de todo ahí. Exacto. Entonces, eso no se puede soslayar, hombre. Eso no es motivo de vergüenza, es todo lo contrario, es un reto. Totalmente. Sigue ocurriendo y que personas, niños en este caso y niñas que son inocentes, sean víctimas de las circunstancias sin que nadie pague por esos daños infligidos. Eso es. Ese problema. Ponle, Tomás, un mensaje final, 2 minutos, por favor, sobre este proyecto que me parece y espero que tenga el respaldo de sus colegas diputados. 2 minutos, una reflexión. Pues, mi querido Ñito, fíjate que precisamente cuando estaba ya listo el documento, me di a la tarea de buscar las firmas
de la mayoría posible de mis compañeros en la Asamblea Nacional de Diputados. Y este proyecto de ley lleva la firma de muchísimos miembros de Cambio Democrático, PRD, Alianza, Molirena, Vamos, en fin, todas y cada una de las bancadas. Muchos de ellos apoyaron con su firma este proyecto. Creo que es un tema que no es de un partido. ¿Qué porcentaje? Caramba, somos 71 diputados y este proyecto contó con más de 35 firmas. Es algo muy importante. Y de hecho, muchos de ellos me decían, ¿sabes qué? Si lo tengo que firmar 6 veces, lo firmo. No podemos continuar como vamos. Es una realidad. Este es un tema de país en el que todos y todas tenemos que dar a conocer lo que pensamos y apoyar lo que haya que hacer para impedir en lo posible que este tipo de casos se sigan dando. Es una cosa, diputada, este no es un tema político. No, no es un tema político. Este es un tema social. Este es un tal tema cual. humano. Tal cual, y que tiene que ser del interés imperante de todos los panameños. De los que son padres y los futuros padres. Y los que no también, o sea, aquí las personas que no tienen hijos, que no les interesa, también tienen sentimientos por los niños de este país. Claro que sí. Los que no aspiran a dejar generación, ¿ok? Por esto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo para todos y buenos días y feliz inicio de semana para todas las personas que están escuchando. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en esta cadena nacional y en este programa en video para vernos, a ver qué ha ocurrido. ¿Okay? Para mí será un placer. Saludos, Sabrina, también para ti. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el siguiente tema tiene que ver mucho con el anuncio que ha sido bienvenido en San Miguelito, en Colón y en la capital de la República, de la implementación del toque de queda para los jóvenes en las calles. Enhorabuena que se tome esta medida, porque realmente, como digo yo, la derrama de sangre, hay un medio impreso que todas las mañanas me deja las manos ensangrentadas. Bueno, yo lo leo pero todos los días hay un caso donde en muchas ocasiones se ven involucrados menores de edad, no únicamente en crímenes, sino también en asaltos y demás. Entonces, esa medida anunciada por la actual administración ha sido, me parece, que bastante bien recibida, ¿no? Y que se va a implementar. Camila. Bueno, yo preguntaba la semana pasada, el viernes justamente, el día después de que se anunció, o sea, como que cuál era el respaldo para esta medida. O sea, porque sé que se ha hecho antes, pero si hay alguna evidencia de que este tipo de medidas contribuyen de alguna manera u otra a la seguridad, o si simplemente es una manera de hacer más fácil el trabajo de la policía, un poco lo que decía Dalia, de que a veces es para disminuir el ruido, creo que fue la frase que utilizó Dalia, porque, o sea, es un tema complicado, es un tema también de derechos, creo que es fácilmente demandable, incluso no sé si Ernesto Cedeño, el diputado Ernesto Cedeño, lo va a demandar, y también, o sea, insisto, ¿cuál es la evidencia para proponer esta medida que no ha sido implementada todavía? Todavía no ha habido toque de queda ni en San Miguelito ni en Colón, o sea, no es algo que está activo en estos momentos. Y creo que por ahí va a abrir. Se publicó en la Gaceta Oficial. Vamos a... Sí, Sabrina. Lo que siento, y por eso estoy, como tenemos poco tiempo, estoy haciendo como conclusiones o reflexiones más grandes. Lo que ha logrado José Raúl Mulino es, con una conferencia de prensa semanal, controlar la agenda mediática. Nosotros tenemos como país, digamos, en agenda deberíamos tener 2 otros temas o varios otros temas inmediatos, y es qué papel está cumpliendo la Asamblea, si la Asamblea es verdaderamente un contrapeso para el Ejecutivo o si simplemente es una sucursal del Ejecutivo con su aplanadora legislativa. Acaban de poner al Contralor que el Ejecutivo quiere, acaban también de tener el director de la Caja del Seguro Social que el Ejecutivo propone.
Y mientras tanto, lo que hace muy hábilmente el presidente José Raúl Mulino es proponer temas que son difícilmente implementables, pero que son suficientemente polémicos para que todos los medios de comunicación se monten sobre los mismos y estén pasando muchas otras cosas o estén dejando de pasar muchas otras cosas y nadie hable de eso. Y creo que la pregunta de Camila es muy, muy importante, o sea, ¿cuáles son las evidencias científicas de que implementando un toque de queda en ciertas zonas calientes del país se van a reducir los índices de criminalidad y el impacto del narcotráfico? Bueno, ¿No? esto Entonces, se implementó a partir del 30 de agosto, ojo. Sí, no, mi pregunta es qué toques de queda pasado, o sea, si lo hicieron, no sé, hace 7 años y que nos digan los 3 meses antes o los 2 meses antes mataban a un menor cada 3 días y durante el toque de queda esto bajó en un 40% o sea, ¿qué experiencia pasada justifica el toque de queda o qué han determinado ellos si nos dicen que, bueno, es que el 65% de crímenes se cometen a las 9:35 de la noche y por eso todos tienen que estar guardados a las 9? Porque incluso algunas declaraciones y creo que todos lo hemos percibido, se están dando ejecuciones a plena luz del día. O sea, 2 de la tarde, hubo un caso que creo que fue el que fue cerca de Paraíso, que había un bus que mataron a una señora o una señora que resultó herida porque alguien se montó en un bus a dispararle a alguien. Entonces también, ok, dale, pones el toque de queda. Entonces eso va a trasladar todo el crimen al día porque tienen que terminar antes de las 9 de la noche. O sea, por eso es que, y creo que, incluso regresando a la discusión que estábamos teniendo sobre las penas, creo que a veces nos gusta como las soluciones fáciles. Es que, sí, claro, sube las penas. Sí, claro, guárdalos en su casa. Y no necesariamente eso va a la raíz de los problemas o no necesariamente implica eh, una solución, una reforma a largo plazo. Entonces, o sea, creo que toque de queda es una medida relativamente fácil de implementar y relativamente popular decirla. claro, Pero no sé qué hace para resolver el problema. y resuelve más la necesidad mediática del Ejecutivo de imponer la agenda de toda la semana. Entonces, si no presentas una evidencia tal y como dice Camila de que los crímenes en estas zonas ocurren después de las 9 de la noche, o si no presentas cómo ha sido implementado esto antes y cómo ha supuestamente mermado la criminalidad en ciertas zonas del país, y si no vas a estar logrando que esa criminalidad simplemente cambie de hora, ¿por qué debería ser o por qué deberíamos admitir, si no hay técnicos hablando del tema o conocedores hablando del tema, que esta es la solución para los altos índices de criminalidad? Porque haya data. La data es importante, la información científica, conocer realmente la realidad social, cuál es, porque esta resolución se refiere a los niños o menores que están sin la compañía de padres o tutores o representantes legales de ellos. Pero aquí viene la parte interesante. El toque de queda establecido de domingo a jueves de 8 de la noche a 5 de la madrugada y de viernes a sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana. Eso es lo que se ha establecido. Pero adivinen cuáles son las sanciones. ¿Sí? Son económicas por una parte y por la otra incluye charlas, ¿ok? A los infractores. Hay que meterle cabeza a eso, ¿no? Para que esto realmente funcione como la sociedad panameña espera, porque realmente hay que tomar en cuenta también los menores que cursan estudios nocturnos. Hay que ver también esa medida, si los exceptúa. Creo que eso es importante, ¿no? Vamos a ver qué queda este tema que tendrá que ver con la policía de niñez y adolescencia y qué se hará con ellos. Pues será otra pregunta. ¿Qué vas a hacer con ellos cuando los captures, ¿no? Por usar un término. Esa es la pregunta. Sí, pero sí, insisto, creo que es parte de una tendencia y que Sabrina identificó muy bien del punto de vista de información, pero que creo que también tiene consecuencias a nivel de políticas públicas y la resolución de problemas. Sí hay que apoyar las propuestas y las soluciones. O sea, no es que,
Y apoyarlas no es que uno esté en contra necesariamente, sino que es para entender. A veces puede que uno se dé cuenta que uno está atacando el lado equivocado del problema, y no necesariamente las soluciones más fáciles van a dar resultados. Y creo que hay que hacerlo con todo. En este caso, bueno, hemos hablado de temas de delitos sexuales contra menores, ahora estamos hablando de delincuencia en general, pero por ejemplo, el debate que hubo con del arroz de primera. Yo no tengo claro cómo funciona el sistema, que si son los productores, el molinero, el distribuidor, o sea, y de cuál es el conflicto. Y creo que eso pasa mucho, que a veces nos emocionamos con cosas que no necesariamente entendemos porque suenan como lo que queremos escuchar, pero a veces hay que sentarse a ver dónde está el problema realmente. Y eso a veces es un poco más complicado de un alto funcionario de gobierno acaba de escribir, dice que se va a sancionar únicamente que se van a dar charlas o aplicar charlas, sino que se va a sancionar con $50. En este caso, si algún menor es retenido en los horarios a los cuales hice referencia. Ok, lo vamos a invitar, ya le dije que lo vamos a invitar y ya le acaba de escribir. Más, te pongo otro ejemplo porque justo lo conversé el viernes con Eduardo Linjuen. Que Eduardo me decía que, por ejemplo, con todo el tema del PASEU, que no entendíamos cuál era, porque estaban haciendo unos cambios al PASEU, que es la antigua beca universal, y estábamos hablando de cómo no entendíamos qué es lo que estaban haciendo. O sea, que el comunicado no lo había dejado muy claro. Y que muchas veces la gente dice que por supuesto que si un niño fracasa no se le debe dar la beca o la asistencia económica. Pero a veces es justo lo que decía Eduardo, es que el niño que fracasa es el que más necesitas retener, es el que más ayuda necesita, el que está ganando 5, lo más probable es que no va a desertar. Entonces, o sea, no va a abandonar la escuela, pero el que llegó con un 2, ese es el que más tienes que atender y ese es el primero que la gente dice que no, si fracasa no le des la plata. Porque a veces las medidas sencillas o las que suenan fáciles no son las más adecuadas. Entonces, sí hay que sentarse, porque suena lógico, dice, no, claro que tienen que sacar buenas notas para tener acceso al dinero, y a veces no es así, porque a veces eso lo que hace es que no te da los resultados que quieres. Y como eso hay que extenderlo en general cuando escuchamos de estos temas. Si suena muy fácil, lo más probable es que es un poco superficial. Es a lo que estaba tratando de llegar. La pelota está rodando. Ok, vamos a ver esto en qué concluye. Hay que darle tiempo al tiempo. Pero ojalá se le dé la seriedad, pero sobre todo el respaldo a las autoridades que tendrán que ver con este caso. Amigos, tenemos que irnos. Un abrazo en la distancia, Sabrina. Que tengas un buen día. Nos vemos el lunes aquí en este programa, si Dios quiere. Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.